Hola amigos y amigas, la naturaleza prodigiosa siempre tiene grandes tesoros por ofrecernos, y uno de ellos lo encontraremos desde el redondel Cenfa con dirección al destacamento militar 3, pasando a unos 400 metros, entramos a la derecha. Continuamos aproximadamente 9.3 kilómetros. En el camino pasaremos por el caserío 11, llegaremos a la colonia San Francisco, nos encontramos con el cantón El Pilón y continuamos hasta encontrarnos con el rótulo que nos indica que tenemos que girar a la izquierda, donde pasaremos a la orilla de la laguna Los Negritos. Y finalmente a los 9.3 kilómetros nos encontraremos con esta belleza de laguna, El Pilón, que deja verse para obsequiarnos todo su esplendor. En medio de estos cerros, que día con día nos brindan el goce primoroso del verdor y la frondosidad, llegar hasta aquí nos brinda como recompensa este hermoso mirador con su flora y fauna. Es un lugar excepcional para alimentar el alma, abandonar la rutina e incluirse con el ambiente, para conectarse con este emblema de la naturaleza, apaciguar la costumbre y disfrutar de estas vistas. Solo te pido que apoyes el canal con tu like, comenta qué te parece el video y si te gusta, suscríbete al canal. La vastedad en las formas montañosas que en conjunto con el bosque nativo ofrecen un estímulo rico generadora de flora y fauna en el biodiverso entorno rural del cantón El Pilón y zonas colindantes establecieron las condiciones adecuadas para que esta laguna natural tenga aguas pristinas formando este espejo de agua encantador. Este capricho universal parece una gota perfecta puesta desde el firmamento. Esta experiencia está bien chévere. El nombre oficial es Laguna El Pilón, pero los pobladores ribereños la conocen como Laguna 17. Esta laguna está situada en el cantón Maquihue, municipio de Conchagua en el departamento de La Unión. En la descripción les compartiré la ubicación exacta de la laguna. La laguna se ubica dentro de la cuenca de Los Negritos, la cual tiene una extensión de 13.97 kilómetros cuadrados, perteneciendo a la zona de vida bosque húmedo subtropical, la cual constituye el 85.6% de la superficie del territorio y se extiende desde la cadena volcánica hasta las planicies costeras, donde hay predominio de suelos aluviales. En cambio, en la cadena volcánica, meseta central y valles interiores se pueden encontrar regosoles formados por cenizas volcánicas recientes. Algunas especies vegetales típicas de esta zona de vida son la ceiba, el maquiliscua, el cedro real, el salamo, el pacún, el laurel, el chilamate, madre cacao, el aceituno, el guanacaste blanco, el guarumo y el almendro de río, entre otros. El Pilón reporta un área de espejo de agua de 0.37 kilómetros cuadrados. Posee una profundidad promedio de 4 metros y una máxima de 15 metros, con una temperatura superficial del agua en 34 grados centígrados y se encuentra a una altitud de 90 metros sobre el nivel del mar. El Pilón, al igual que la laguna Los Negritos y la laguneta El Maquihue, es una laguna de origen tectónico y el volumen de agua está directamente relacionado con la cantidad de lluvia acopiada. Esta característica, más el hecho de no contar con un desagüe por flujo superficial o subsuperficial, esta laguna es catalogada como endorreica, la cual pierde agua únicamente por evaporación. En la laguna no existe ningún tipo de comercialización del producto pesquero, ya que todo lo capturado es utilizado para autoconsumo. Este ecosistema se ubica bajo una hondonada y hace que la cantidad de sedimentos llevados por la escorrentía de aguas lluvias cause un fuerte problema de asolvamiento.
El arrastre de estos sedimentos conlleva además al aumento en las concentraciones de nutrientes tales como fósforo, nitrógenos y otros, los cuales causan el aumento de la floración acuática. El espejo de agua de esta laguna se encuentra cubierto en un 90% y las especies más predominantes son oreja de elefante y zarza. Ambos problemas inciden negativamente sobre la pesca, ya que el asolvamiento reduce la capacidad de almacenamiento de agua y el recubrimiento del espejo de agua dificulta la extracción de las especies. Visitar este fecundo territorio otorga sensaciones y encuentros de primera mano con la esencia que conserva la vida, el agua. El encanto que produce el inagotable recorrido en este territorio es esta laguna que estamos sobrevolando y sus otras vecinas, la laguna Los Negritos, que te invito en este enlace que te comparto para que la disfrutes también al máximo, y la otra es la laguna de Managuara. Este es un antojo para nosotros que nos encanta la naturaleza, disfrutar del aire puro y observar las tierras fértiles. Y como buen amigo, tendrán muy gratos recuerdos y experiencias. La verdad que es súper impactante escuchar el sonido de varias especies de aves. Y no solo eso, tienes la oportunidad de apreciarlas en todo su esplendor. Algo maravilloso que no tienes que dejar pasar. A mí, el tema de explorar nuevos lugares me gusta mucho. Un vuelo fascinante que deja estampas memorables para la historia de mis visitas de estos lugares escondidos, de estas generosas aguas que tiene la laguna El Pilón. Bueno, amigos y amigas, aprovechando que has llegado hasta este punto del video, te recuerdo que me apoyes con tu like. Es súper importante para el canal, comenta qué te parece y si te ha gustado suscríbete al canal. Un cafecito para continuar disfrutando este paisaje estaría súper genial. Con el sonido de la naturaleza, cae excelente. La laguna, obviamente, como un lugar importante de la naturaleza, tenemos que protegerla para que no acabemos con ella. Es importante conservarla, no solo por lo bonito, sino por todo el ecosistema que depende de este lugar. Así que de lo que lleves, regrésate con ellos. Este vuelo ha estado súper bonito. La sensación es muy chévere, no solo por el sitio, sino por toda la paz que nos da. Lo valioso de este lugar no es que tan profunda es la laguna, sino todo lo que vemos en su alrededor, los bosques primarios y secundarios, en la cantidad de aves que estás escuchando y en lo bonito que es este espejo de agua. Todo esto son aguas lluvias que se represan cada año y crece su nivel. Una laguna es un universo pequeñito, basta con pararte al lado y ver todo lo que ocurre en un centímetro cuadrado de ella, y además de todo lo que le rodea. ¿Qué hay acá? 0.37 kilómetros cuadrados. Vos encontrás en el resumen de lo que es la vida y la evolución. Amigos, con esto concluyo con el video. Yo creo que la laguna El Pilón es asombrosa porque es un sitio sin ningún tipo de pretensiones. No hay exageraciones en absolutamente nada. Simplemente es la naturaleza, es tranquilidad, es paz. No hay ningún tipo de coloración artificial. Es un sitio donde vos llegás y fácilmente es el mismo sitio que había aquí hace 300 años o más. Solamente entiendo que la naturaleza sos vos, yo, somos todos, y esto nos hace encontrarnos con lo elemental, con aquel mundo interior que por el devenir de los días ignoramos. Este espejo de agua nos regresa al origen, a ese ser natural que todos llevamos dentro y nos invita a preservarla, honrarla y cuidarla para el disfrute de todas las generaciones en estas tierras del Salvador asombrosas.
No olviden su like, déjenme su comentario, suscríbanse al canal. Saludos.